Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Después de la resurrección de Jesús, la iglesia se pone en marcha para cumplir la encomienda que le ha dado su Señor. Vayan por todo el mundo predicando la buena nueva de la salvación. Pero esta predicación se hacía de manera oral. No había nada escrito todavía, ni se sentía la necesidad de que lo hubiese, pues los acontecimientos vividos con el Maestro estaban muy recientes en la memoria de quienes habían sido sus testigos. El núcleo de esta predicación consistía en dar a conocer que el crucificado era el Mesías, el Señor, el Salvador. En esta primera etapa, los misioneros no consideraron importante contar anécdotas sobre la vida ministerial de Jesús, menos aún sobre su infancia, pues la urgencia de la misión no lo exigía. A medida que va pasando el tiempo, se va haciendo necesario informar sobre la vida de Jesús, sobre todo porque van surgiendo nuevas comunidades cristianas en todas las regiones del imperio y van desapareciendo los testigos presenciales. Es así como nacen y comienzan a circular los primeros escritos en forma de relatos sobre milagros, dichos y parábolas del Señor, pero especialmente las narraciones sobre su pasión y resurrección. Estos escritos pretendían recopilar la predicación y la experiencia de fe de los apóstoles para legarlos a las nuevas generaciones de cristianos. Esa es la materia prima de la que luego se sirvieron los evangelistas a la hora de componer sus evangelios. Lo que más tarde se llamó el Nuevo Testamento comienza con las cartas de Pablo a las comunidades que él había fundado. Es aquí donde encontramos por primera vez el término evangelio, para referirse tanto a la predicación oral cuanto al contenido de esa proclamación. Pero no es hasta San Marcos que se escribe una obra a la que la tradición llamó evangelio, y en fecha tan temprana como aproximadamente 30 años después de la resurrección del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de Marcos, pero ¿qué sabemos de este autor? El Nuevo Testamento menciona en 8 ocasiones a un tal Juan Marcos, hijo de María, una viuda de Jerusalén, en cuya casa se reunía una comunidad cristiana para la oración. Era primo de Bernabé, el compañero de Pablo, y le acompañó en su primer viaje misionero. Pero luego de algunas diferencias con el apóstol, se separó de ellos, aunque más tarde volvió a acompañarle en algunos de sus viajes. Finalmente, es mencionado entre los que rodean a Pedro en Roma. El testimonio más antiguo que tenemos sobre quién fue el autor de este evangelio proviene de Papías, quien fuera obispo de Hierápolis hacia el año 140 después de Cristo. Él nos dice que Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso por escrito cuidadosamente todo aquello de lo que guardaba memoria. A quien él escuchó acompañó no fue al Señor, sino a Pedro. Esto sugiere que Marcos fue un cristiano de la segunda generación que no conoció personalmente a Jesús, por lo que su fuente principal son los recuerdos y la predicación de Pedro. Los padres apostólicos y otros escritores posteriores se limitaron a transmitir el mismo testimonio de Papías, afirmando que este Juan Marcos fue el autor del evangelio que se le atribuye. Así lo afirman San Ireneo, Tertuliano, San Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio de Cesarea. En cuanto al lugar de composición, algunos han propuesto la ciudad de Antioquía de Siria, debido sobre todo a los arameísmos que utiliza: Talitacum, Corbán, Éfeta, Gólgota, etc. Aunque también tiene algunos latinismos como denario, censo, centurión, legión, flagelar, etc. No obstante, los manuscritos más antiguos que nos han llegado están escritos en griego común, que era la lengua de toda la cuenca del Mediterráneo después de las conquistas de Alejandro Magno 2 siglos antes. La tradición desde muy antiguo ha sido unánime en afirmar que el lugar muy probable de la redacción de este evangelio fuera la ciudad de Roma.
y para los cristianos de origen pagano que estaban sufriendo la cruenta persecución del emperador Nerón. Este es el período en que mueren mártires los apóstoles Pedro y Pablo. Los nuevos cristianos habían respondido al primer anuncio cristiano y muchos eran aún catecúmenos. Ahora necesitaban razones para perseverar en el camino de la fe. Al ser San Marcos el primer evangelio que se escribió, es normal que haya servido de modelo a los otros evangelistas. Y eso hace que exista cierta dependencia literaria de Mateo y Lucas con respecto a Marcos, aunque cada uno haya desarrollado su propia teología del acontecimiento Jesús. Esto lo prueba el hecho de que, de los 662 versículos que componen el Evangelio de Marcos, 406 versículos son comunes con Mateo y Lucas. De ellos, 145 versículos coinciden solo con Mateo, mientras que 60 versículos coinciden solo con Lucas, quedando así únicamente 63 versículos en Marcos sin paralelo con los otros dos evangelios sinópticos. Es decir, que el 90% del evangelio de Marcos está contenido dentro de Mateo y el 50% dentro de Lucas. Marcos está escrito como un díptico, cuya primera parte se extiende desde el prólogo hasta la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, mientras que la segunda parte va desde la subida a Jerusalén, pasando por la pasión y la confesión de fe del centurión romano, hasta la resurrección del Señor. Después encontramos un epílogo canónico de apenas 12 versículos que no pertenecen a la redacción original del Evangelio, porque no está en los manuscritos más antiguos que conservamos y que muy probablemente sea un añadido posterior de alguna comunidad cristiana. Cuando leemos a San Marcos, nos sorprende que Jesús repetidamente invita a los demonios a callar. Lo mismo pasa con los enfermos curados que no deben decir nada a nadie. Incluso sus discípulos más cercanos, que son testigos de acontecimientos únicos, son obligados a callar. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús se comporta así? ¿No era mejor que todos supieran que Él era el Mesías? Eso hubiera facilitado su misión, pero no, parece que no era cosa de Jesús, sino de San Marcos. ¿Y por qué el autor nos presenta a Jesús de esta manera? Marco usa estas exhortaciones al silencio como una especie de resorte dramático en su relato. Le sirve para ir revelando progresivamente la identidad de Jesús a medida que va avanzando en su narración. Esto es lo que se ha llamado el secreto mesiánico, una manera sutil de esconder y revelar a la vez la identidad de Jesús hasta que se haga patente de manera definitiva en la cruz. Así los lectores del Evangelio podemos ir descubriendo progresivamente quién es Jesús. Hay algunos pocos pasajes en los que públicamente se hace excepción a esta regla. En la curación del paralítico, los escribas se decían, ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús les replica, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Igual sucede con el endemoniado de Gerasa, al cual dice, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. A pesar de su esfuerzo por ocultarse, su fama se extendía por todas partes. Todos le buscaban y mientras más lo prohibía, más lo anunciaban. Otro recurso interesante de San Marcos es el uso que hace de la geografía como lugar teológico. La narración se desarrolla entre dos regiones muy distintas entre sí, Galilea y Judea. El nombre de Galilea proviene de la versión griega de los 70, que transcribió el hebreo Galil Agoyin, literalmente distrito de los gentiles, que
que aparece en el libro del profeta Isaías, por Galilaya, de donde viene la forma latina Galilea, que nos es más familiar. La región era llamada así por hallarse lejos del centro religioso de Jerusalén y estar contaminada por la presencia de paganos. Galilea era sitio de paso e intercambio de culturas. Los galileos siempre fueron muy abiertos a todos los influjos, sin excluir los religiosos. De ahí la duda de que Jesús fuera un verdadero profeta. ¿Acaso va a venir de Galilea el Mesías, cuando éste tiene que ser descendiente de David y de la ciudad de Belén? En Marcos, el maestro va a estar en Galilea durante los primeros 10 capítulos del Evangelio. Nunca se dice que Jesús haya visitado la ciudad santa de Jerusalén, sino que la multitud venía desde allí para verle. Es curioso, porque San Lucas dice que la Sagrada Familia visitaba todos los años Jerusalén por Pascua, o San Juan, que vemos a Jesús viajando constantemente a la ciudad. Jesús sube hacia la ciudad santa mientras va enseñando a sus discípulos lo que allí va a suceder. Es durante este viaje a Jerusalén que se producen los 3 anuncios de la pasión y el episodio de la transfiguración, que tienen una gran significación en la teología de la cruz de Marcos. Solamente sus discípulos más cercanos serán testigos de estas palabras y mostrarán una incomprensión desconcertante si te tienen en cuenta cuánto han oído y vivido al lado del Maestro. La llegada a Jerusalén y la estancia en la ciudad va a precipitar una serie de sucesos que pondrán a Jesús a merced de las autoridades religiosas y civiles de entonces. La segunda parte de la obra de Marcos se extiende de los capítulos 11 al 16. Allí protagonizará el conocido suceso de la expulsión de los mercaderes, pronunciará la maldición de la higuera y enseñará una sola parábola, la de los viñadores homicidas. Igualmente, hará 2 anuncios, el de la destrucción del templo y el de la parucía. Poco antes de su arresto, el evangelista nos cuenta sobre el complot para matarle, la traición de Judas, la unción en Betania y la celebración pascual donde instituye la Eucaristía. Marcos vincula el tema de la resurrección a Galilea, hasta el punto de que los apóstoles solo podrán disfrutar nuevamente su presencia cuando regresen a esta región. Es en Galilea donde se encontrarán con el resucitado. El ángel, al anunciar la resurrección a las mujeres, les dijo: vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán tal como se los dijo. Esta manera de narrar de Marcos se comprende si recordamos que los destinatarios de su evangelio vivían su fe en un contexto de cruenta persecución y martirio. Perseverar después de la conversión era difícil si no se tenían buenos fundamentos. El evangelio busca facilitar el encuentro personal con Cristo y su misteriosa pasión, muerte y resurrección. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.